Buenas tardes. Iba a decir que para los demás, para mí es más cómodo que cuando habla una persona, que cuando esté hablando lo suelo poner en vista del hablante para verlo más ampliamente. Suelo hacerlo así, cada uno lo hará como quiera. Empezamos esta mesa en la que van a participar 3 personas que vienen dedicando su vida a la infancia. La infancia, curiosamente, reúne dos características que parecen contradictorias. Por un lado, es un periodo de la vida en el que la salud mental es muy fuerte, pero por otro lado, es un periodo de la vida muy vulnerable. Los niños, para crecer y para desarrollarse sanos, necesitan un ambiente de cuidados, un ambiente de estímulo y sobre todo un ambiente de relaciones afectivas, de relaciones humanas profundas. Lo que ocurre es que en determinados momentos, cuando los ambientes en los que los niños se desarrollan están enfermos o están sencillamente dolidos por alguna situación, sea interna o externa, la vida de los niños se puede complicar bastante. En este caso, hay casos en que la vida de un niño se complica porque su mamá o su papá se han puesto gravemente enfermos o han fallecido o se han separado la pareja de progenitores. Hay situaciones internas de los niños, una enfermedad, y hay también situaciones externas, pero porque las situaciones externas, como es esta de pandemia, llega a ellos ya filtrada por la vida de los padres y de los demás ambientes en los que se desarrolla. Si los padres están asustados, si los padres se enferman, si los padres mueren, si los padres tienen dificultades para salir hacia adelante porque han perdido el trabajo, esto evidentemente pone a los niños en una situación difícil. Por otra parte, no paran de recibir mensajes porque ellos también están atentos a las pantallas, mensajes que no siempre pueden procesar porque a veces le faltan elementos para poder procesarlos adecuadamente. Y todo esto puede generar una situación de grandes dificultades. Los niños se mueven básicamente en dos grandes ambientes, el de la familia y el de la escuela. Por eso hoy vamos a dedicar un rato al tema de la escuela. Hay también familias especialmente vulnerables o desprotegidas, por eso vamos a dedicar, Esther nos va a hablar especialmente de estos niños, y hay niños que finalmente entran en dificultades psicológicas, que para eso tenemos aquí a Manuel. Os hago una breve presentación y ya le doy la palabra. Esther Aguilera, que puedes levantar la mano porque la gente no te conoce, si quieres. Hola. Esther, por si hay alguien que no te conozca. Esther Aguilera es licenciada en Pedagogía y también en Psicología. Ha dedicado su vida profesional y yo diría que también gran parte de su vida personal a la infancia y precisamente a la infancia más desprotegida. De una manera muy especial a lo que llamamos aquí, por abreviar, los MENA, pero que MENA son menores no acompañados que vienen de otras tierras y que aquí tienen muchas dificultades. Actualmente es la jefe de servicio en la Delegación de Granada, la jefa de servicio de protección de menores. Manuel Hernández, que lo tenemos también al lado de Esther. Manuel Hernández es doctor en psicología por la Universidad de Deusto, en la cual también es profesor, pero sobre todo su vida es como psicoterapeuta y como alma o una de las almas de una asociación dedicada a la docencia y a la promoción de la salud mental que se llama ALCHA en Bilbao.
y es también miembro de SEPIPNA, la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, y ahí también desarrolla una actividad importante en las publicaciones de esta sociedad. Y tenemos en tercer lugar a Mercedes Blasi, a la que la gente, sobre todo de Granada, también conocerá muchísimo, porque ella es la pedagoga, ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, es la pedagoga de las escuelas infantiles de la Fundación Granada Educa, lleva siéndolo muchos años, más de 30 años, y digamos que de alguna manera es la persona que anima, coordina y da sentido educativo o intenta promocionar el sentido educativo a todas las acciones de la escuela. Por otra parte, tengo que decirlo porque estamos en Granada, ella ha llevado a Granada, ha llevado al sistema educativo infantil del Ayuntamiento de Granada, no solamente por toda España, sino también por el extranjero. Y sin más, pues damos la palabra. ¿Quieres empezar tú, Mercedes, precisamente? Bueno, estábamos aquí intrigados de a quién darías la palabra. Nos ha mantenido, que sepáis que el señor coordinador nos ha mantenido en vilo hasta este instante y no sabíamos por dónde iba a decidir empezar el maestro. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y la verdad que un placer poder compartir un rato con vosotros y poder charlar sobre infancia y pandemia. A mí me toca un poquito acercaros la perspectiva de la infancia desde la educación. Como Pablo os dice, yo me dedico profesionalmente a la educación infantil. Entonces ese es mi marco, ¿no? Mi marco de trabajo. Aunque evidentemente la gente que estamos en la educación y que somos así un poco viciosos, el conocer lo que sucede, tener una visión de educación desde otros niveles también es algo que nos preocupa y nos pica, ¿no? Pero bueno, que sepáis que mi aproximación tiene que ver con los más pequeños. Y a la hora de pensar en hablaros de la educación en esta época de pandemia, os propongo hacer un itinerario de cómo empezaron las cosas y dónde estamos ahora, para que podamos ver un poco la evolución que se ha vivido desde el mundo educativo y plantearos algunos de los posibles retos que creo que se nos presentan dentro de la educación. Y el primer momento, si nos retrotraemos a aquel marzo del año pasado, aquel 13 de marzo del año pasado, aquella época la titulaba como intentar construir un entramado en un alambre sin red, porque de repente todo el sistema educativo que está basado en la presencialidad, en que todos los días los niños iban a la escuela, nadie se podía imaginar que de repente las escuelas se cerraban y que había que empezar a construir todo un sistema de escuela que no se sustentara en la presencialidad. El confinamiento hizo que el profesorado tuviese, de todos los niveles educativos, tuvo que hacer un ejercicio de improvisación y de construir una escuela sin red, o sea, sin sustentos de ningún tipo. En ese momento también hubo la administración, desapareció la administración educativa y de repente los equipos educativos tuvieron que empezar a poner todos sus medios informáticos, redes y demás, y empezar a imaginarse cómo se podía hacer algo que en ese momento se vislumbraba como algo muy importante. Era sostener el sentimiento de pertenencia o el fortalecimiento de lo que era la comunidad educativa. Es decir, cuando los niños y niñas se fueron a la casa, las familias estuvieron en su casa,
en los primeros momentos vimos ya que era muy importante que toda la comunidad educativa se sintiera acompañada, aunque cada cual estuviese en su casa, y donde las familias también pudiesen encontrar en las redes con los profesionales apoyo a las dificultades que pudiesen surgir en la cotidianidad. Porque una de las grandes preocupaciones que tuvo el profesorado fue estar pendiente de que, pero eso fue común a todos los niveles educativos, preocuparse por la situación de los niños y las niñas y las condiciones en las que estaban viviendo. No solamente que tuviesen posibilidades de conectar para el seguimiento educativo de las propuestas que se hicieran, sino las condiciones, porque claro, desaparecieron los comedores escolares y desaparecieron muchas de los arropes que el sistema educativo tiene para las familias más vulnerables. Y hubo una gran preocupación para que no hubiese criaturas que se quedasen descabalgadas de esa red. Creo que el profesorado en ese primer momento, en el momento del cierre inicial de las escuelas, hizo un esfuerzo tremendo de construir esa red. Es verdad que el profesorado que tenía más conocimiento de nuevas tecnologías le costó menos, pero hubo una gran parte del profesorado que hizo un esfuerzo muy grande en montar un nuevo escenario. Y en paralelo aparece la necesidad de empezar a hacer una propuesta de escuela que se sostiene mucho desde una enseñanza tradicional en general, con un sistema que no tiene sentido que se sostenga desde un método tradicional. Entonces, lo que sí que se vio también es que los equipos educativos que generaban propuestas vinculadas a los procesos que estaban viviendo los niños y la niña en la cotidianidad del confinamiento, generaron prácticas educativas más satisfactorias y más seguimiento por parte de los niños y las niñas. Hay un estudio interesante que he estado manejando del Observatorio de la Infancia, en el que plantea cuál ha sido el nivel de satisfacción tanto de familias como de niños y niñas en esa época de confinamiento. Y el recuerdo que los niños y las familias tienen de esa época es que los niños estaban alegres. Yo cuando lo vi, ya no es una percepción que pudiésemos tener, pero lo dicen en el estudio, ¿no? Que los niños estaban alegres, que los niños estaban tranquilos, cuanto más pequeños más tranquilos, porque de repente apareció un tiempo grande de estar en casa con las familias y se generaron situaciones relacionales que se valoran de manera positiva tanto desde los niños y las niñas como desde las familias. Es interesante tener en cuenta que esto sucedió en ese primer momento de confinamiento. Otro aspecto que se valora también mucho es el papel que jugó la escuela en que las familias se sintiesen vinculadas y que se produciesen procesos de ayuda mutua entre las propias familias. Es decir, la escuela se convirtió también la escuela a través de la red, se convirtió en un lugar de relaciones interfamilias y permitió que se fortaleciesen esos vínculos entre las propias familias. En paralelo a esas bondades de aquel momento, que además muchos vitalmente cuando hablamos, mucha gente no vivió mal esos primeros momentos de confinamiento, apareció uno de los grandes déficits del sistema educativo que tiene que ver con lo que es la brecha digital. Es decir, aparecieron lo que son la realidad del mundo, ¿no? Gente que se queda muy descabalgada y que o recibe ayudas del exterior o si no se va a ver fuera de lo que son los circuitos vitales del conocimiento. Y esto no solamente pasa en los momentos del confinamiento, sino que pasa en el funcionamiento cotidiano de la escuela. Una vez pasado ese primer momento,
más o menos llega el verano, todo el mundo parece que se olvida y parece que vamos a volver en septiembre, y en septiembre se produce una gran crisis porque de repente empiezan a aparecer los protocolos COVID y el volver a la normalidad. Y eso es lo más, son dos conceptos totalmente contradictorios. Protocolo COVID y normalidad son dos cosas que no, eso es como el agua y el aceite. Si os recordáis, o sea, la gente que estuvo en las escuelas en septiembre, si recuerda los finales de agosto y principios de septiembre, fue realmente un momento tremendo, porque cada segundo aparecía una normativa diferente, cada segundo esa normativa era modificada, cada segundo había un estudio o una investigación que decía lo que había que hacer en la escuela o lo que no había que hacer en la escuela, aparte de que los niños en aquel momento eran los grandes contagiadores. No sé si os acordáis. Y el profesorado en ese momento estaba bastante asustado de cómo gestionar todo aquello. Entonces apareció la necesidad de conjugar todas aquellas normativas sanitarias con no traicionar lo que un niño y una niña es y lo que un niño y una niña necesita para poder vivir y crecer de manera saludable. Yo creo que seguramente muchos de vosotros recordaréis aquellos círculos pintados en un patio donde había un niño por círculo y los niños se separaban a 1,5 metros. Claro, la gente que estamos con pequeños con infantil, eso directamente es imposible que pueda funcionar, ¿no? Pero afortunadamente, y esto es un brindis por el sector educativo, empezaron a aparecer posibilidades de conjugar de manera saludable lo que eran los criterios sanitarios y el respeto a las características de la infancia y al papel que la escuela tiene que tener para propiciar un crecimiento saludable. Y empiezan a aparecer aspectos como la distancia, la higiene, la medición de fiebre, el aire libre, y empiezan a aparecer cómo todo eso es posible incorporarlo a la cotidianidad de la escuela y vivirlo de manera tranquila, amable, y que además los niños y las niñas vivan esos momentos de manera placentera y que sean momentos también de autocuidado, ¿no? Y de participación en su propio autocuidado. Y aparecen también dos factores muy importantes. Es que en infantil apareció el concepto de grupo burbuja y aparecieron en primaria el aspecto de los desdobles, la incorporación de algunos profesionales. Entonces, todo eso hizo que se empezasen a configurar distintas experiencias en función de los niveles educativos. Todo eso unido a que los niños empiezan a vivir la escuela desde la cotidianidad y desde septiembre a Navidad se produce una transformación total de la percepción que la sociedad tenía de las escuelas y de los niños. De repente los niños ya no son los grandes contagiadores y las escuelas ya no son un foco de enfermedad, sino que son un foco de salud. O sea, las escuelas se han transformado en un lugar seguro, que además ha apoyado al sistema sanitario en la detección, en el seguimiento, en el rastreo, en la prevención. La escuela ha sido un sitio donde las familias empezaron con mucho miedo y al final las familias llevan a sus hijos a la escuela tranquilas y encuentran allí un remanso de normalidad, y también los profesionales han sabido encontrar cómo recuperar la presencialidad como un factor trascendente para recuperar esa normalidad y entender
que la escuela no es solo un lugar de transmisión de conocimiento, sino que la escuela tiene un papel trascendente en la vida de los niños y las niñas, que es contribuir a sus procesos sociales como factor elemento fundamental para su crecimiento. Y eso, ese primer momento, se ha ido consolidando hasta el momento actual, que es que ya estamos a final de curso, y en este final de curso el otro día la ministra hablaba de que el 99,6% de las aulas están abiertas. Eso es una excelente noticia. España es de los países que más presencialidad ha sostenido en las escuelas. Yo creo que ha sido una apuesta clara de entender la escuela como un lugar y la presencialidad como un factor importante que daba normalidad y propiciaba salud tanto para los niños y las niñas como para las familias. Porque otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la escuela siempre, a veces se deposita la escuela en la corresponsabilidad entre el mundo laboral y familiar y toda esta tarea, y yo diría, eso son pamplinas. Lo que estamos hablando es que tenemos que vincular los lugares de vida de la infancia y establecer itinerarios coherentes entre ellos de manera que mutuamente se apoyen unos con otros. Ayer, en una sesión de formación con unas compañeras, hablando de la valoración de lo que había sido este año, hubo una compañera que dijo algo que a mí me emocionó mucho, dijo, es que llegar a la escuela ha sido como abrir una puerta a la libertad. Y yo dije, pues eso sonaba como de justamente esto, pero luego lo explicaba y decía que es que cuando entraba en la escuela, los niños, nosotros en infantil los niños están en grupo burbuja y no tienen mascarilla. Entonces, los niños cuando entran en la escuela se abrazan, se relacionan, se ríen, juegan, y de repente recuperar ese ambiente había sido un momento de recuperar la normalidad y también su propia tranquilidad. Entonces, esto nos permite también ver que la escuela, aun en situaciones complejas, puede poner a funcionar que otra escuela es posible. O sea, es posible saltar de un concepto de escuela de programa a un concepto de escuela que proyecta, que imagina, que transforma, que es capaz de ser flexible, ajustarse a las necesidades del momento y respetar lo que son las características de la infancia. Y también permite pensar que la escuela puede reorganizarse, porque en esta época el tema de los espacios exteriores, que ha sido una gran indicación de salud, ha hecho que nos podamos reinventar y reorganizar los espacios de manera que la escuela construya otra manera de funcionar teniendo en cuenta el espacio exterior. En definitiva, la pandemia nos ha mostrado debilidades que el propio sistema educativo tenía, que no son fruto de la pandemia, sino que son fruto del propio sistema educativo, que ya venía renqueando la necesidad de remozarse y flexibilizarse y buscar nuevas estrategias de funcionar, y que en una situación como esta lo que hace es evidenciarnos de que tenemos líneas concretas de trabajo o retos concretos que tenemos que plantearnos para generar una nueva manera de entender la educación, y que la escuela, si se lo plantea en serio, es el mejor aliado para propiciar la salud mental no solo de los niños y las niñas, sino de toda la ciudadanía que le acompaña. Luego podemos hablar de retos, que yo tengo algunos, pero seguro que vosotros entre todos sacamos más. Mercedes, bueno, la verdad es que emociona un tanto escucharte con el amor y con la pasión con la que hablas de la escuela y del sistema educativo. Es importante que los profesionales tengamos ese amor y esa pasión al el espacio en el que trabajamos, sobre todo cuando se refiere a la infancia. Ese aplauso que tú has hecho a gran parte del sistema que ha sabido readaptarse y responder,
Mira, ya has dicho, yo lo extendería vamos, no es que lo extendería, sino que lo dedicaría de una manera muy especial a los niños. Decías tú que la pandemia, pues también, desgraciadamente pandemia, pero también ha dado alguna oportunidad, como todas las situaciones difíciles en la vida. A mí me ha dado la oportunidad de ver una vez más que los niños, las niñas, tienen una enorme capacidad de resiliencia, una enorme capacidad de responder ante situaciones difíciles. Estoy admirado de ver cómo se han comportado los niños. No sé si desde dentro de las escuelas, desde dentro del sistema, vosotras también veis que efectivamente los niños y las niñas han tenido un comportamiento francamente extraordinario. Bueno, yo te diría que los niños y las niñas no solo han tenido un comportamiento extraordinario, sino que las familias también han tenido un comportamiento extraordinario. Porque yo creo que también cuando pensamos en escuela, tenemos que pensar también más. Yo propongo que pensemos más desde comunidad educativa, porque los niños y las niñas están en la escuela junto con sus familias. En la cotidianidad de los niños en la escuela, de verdad que tendríais que verlo por un agujerito. Pero, por ejemplo, tenemos los patios, como hemos optado claramente porque el espacio exterior sea prioritario en el funcionamiento cotidiano, uno de los patios lo hemos dividido en 3 partes para que cada grupo burbuja pueda utilizar de manera cotidiana. Las barreras que existen en cada una de esas 3 partes pues son una jardinera, un cordón colgado con... Casi simbólicas. No hay barreras, son barreras, bueno, simbólicas totalmente, ¿no? Los niños no tienen ninguna dificultad en entender que esa es su zona y en la de al lado están los otros y se saludan y hablan, pero no se traspasan. El tema del participar en la higiene cotidiana, en el cuidado de los materiales, ellos participan de manera normal. Es decir, cuando a una criatura entiende, le explicas y le haces partícipe de la gestión de su propia cotidianidad, estoy hablando de niños muy pequeños, pero en la medida en que tú le haces partícipe de su propia cotidianidad, ellos la entienden, la respetan y participan. Pero las familias, que en esta época ha sido trascendente el que las familias asumiesen también, porque no pueden entrar a las escuelas. Entonces eso es muy difícil, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Cuando las familias están muy acostumbradas a entrar todos los días. Pero el colaborar con los niños en los cambios de calzado, el respetar escrupulosamente los itinerarios, los tiempos, las entradas escalonadas, ha sido, bueno, está siendo Muy bien. espectacular. Entonces hay que felicitar a los niños y a las niñas y a sus familias también. Muy bien, Mercedes. Estoy seguro de que en el diálogo posterior van a surgir muchas cosas porque es verdad que el ámbito de la escuela es esencial en la crianza de niños y niñas. Esther Aguilera, Esther, como la presentaba antes, una persona que en este momento es la responsable jefa del servicio de protección de menores en la delegación de Granada de Asuntos Sociales. Bueno, yo le llamo Asuntos Sociales por abreviar. Y bueno, pues hay otros niños, ¿verdad? Otros y otras familias que están en situaciones un poquito más complicadas y es de esto de los que Esther nos va a hablar durante unos minutos. Hola, buenas tardes. Saludaros a todos y dar las gracias a la Asociación Ateneo por permitirme poder estar con vosotros esta tarde y compartir un poco pues, mis impresiones, ¿no? de cómo ha sido, cómo está afectando esta situación de crisis a la infancia más desprotegida, ¿no? Pues el ámbito en el que trabajo, el Servicio de Protección de Menores, pues la verdad es que me enfrento cada día a la realidad de niños y niñas de familias muy vulnerables, muy desestructuradas y precisamente en estas familias en las que ha afectado más la crisis de la pandemia, ¿no? Leía estudios recientes que se habían publicado, por ejemplo, de Save the Children o de UNICEF,
Y UNICEF decía en una frase, ¿no?, que si no se toman medidas inmediatas en esta situación de crisis para apoyar a la infancia, se estarán vulnerando los derechos básicos de los niños y de las niñas. Y yo creo que ya se están vulnerando desde primera hora, especialmente de la infancia más desprotegida, ¿no? La crisis efectivamente tiene consecuencias devastadoras en los niños. Es verdad que se saturan los sistemas sanitarios, pero se cierran los centros escolares, se colapsan los servicios sociales, que se cierran también en un primer momento, salvo guardias puntuales. Se cierran muchos recursos de apoyo, muchos grupos, centros de día de la infancia, comedores escolares, que daban tanto apoyo a familias de especial vulnerabilidad, ¿no? Y la verdad es que las administraciones tuvimos que dar respuestas a veces con recursos muy limitados, respuestas rápidas, contundentes, improvisadas, con medios, yo os digo, muy limitados. Al principio no teníamos ni mascarillas para poder trabajar en los centros de protección de menores, donde vivían los niños y entraban y salían profesionales, ¿no? Tenían que remitirnos, por ejemplo, los materiales de protección de la consejería que venía del ministerio, porque no se podía adquirir ni en farmacias ni en ningún otro sitio, ¿no? Y teníamos que proteger a nuestros niños porque estaban en sus casas, ¿no? Esto se ha producido una gran desigualdad, porque dependiendo de la ciudad, de la población, del lugar donde vivía ese niño o esa niña, pues los recursos han sido diferentes, ¿no? Por eso las consecuencias no han afectado igual a toda la infancia, sino especialmente a aquellas que estaban más desprotegidas, ¿no? Lo primero que quería comentar es cómo se han visto vulneradas las necesidades más básicas de los niños y de las niñas, ¿no? No debemos de olvidar que ya en España, por ejemplo, se partía de un nivel de pobreza infantil bastante significativo, cerca del 30%, ¿no? Y nunca antes tantas familias se han empobrecido tan rápido como ha ocurrido en los últimos meses. Se han comprometido necesidades tan básicas en los niños como la alimentación, como la higiene, como la salud, las necesidades escolares, precisamente por las circunstancias en las que estaban con su familia. Por ejemplo, el sistema sanitario que estaba colapsado impedía o no facilitaba que, por ejemplo, los niños pudieran seguir sus controles del niño sano, sus controles de vacunación. Que familias normalizadas que se preocupaban por su hijo, claro que acudían a los centros de salud, pero todas aquellas que estaban en intervención y que tenían el acompañamiento de los servicios sociales, en muchos casos dejaron de llevar a su hijo, porque son familias que quieren permanecer invisibles y que los servicios sociales no estén al tanto de ellos. Por lo tanto, muchas necesidades de atención sanitaria de estos niños se han visto seriamente comprometidas. No debemos de olvidar las condiciones en las que viven muchas de estas familias, condiciones de absoluta precariedad, en las que hay escasez de luz natural y quedaron confinados y hacinados miembros de la familia en escasas dimensiones y en pisos muy pequeños, en pisos donde había humedades, goteras y podredumbre, en situaciones devastadoras, en viviendas donde es una realidad la pobreza energética y donde veremos con el tiempo, yo creo que en los próximos meses, incluso de forma más impactante, las consecuencias que han tenido en los niños a nivel físico, a nivel mental y a nivel de la salud. Se han visto deteriorados hábitos que estaban siendo adquiridos por estos niños que estaban integrados en recursos de apoyo a estas familias y que se han perdido por los meses que han estado totalmente desvinculados y aislados. Decir también, por ejemplo, como niño, esta brecha digital de la que hablaba antes Mercedes ha sido una realidad especialmente significativa en estas familias, ¿no? Estos niños no tenían un espacio donde poder estudiar en sus casas, no tenían ordenadores, no tenían posibilidad de acceder a internet, ni del uso de las nuevas tecnologías. Entiendo y ha habido entidades como Save the Children, UNICEF, que han apoyado a algunas de estas familias dotándoles de medios incluso informáticos a través de tablets, pero no ha sido suficiente y tampoco la administración, ninguna administración ha puesto medios a todas estas familias y estos niños no han podido seguir su ritmo educativo. Y no olvidemos que también estos niños estaban con sus familias que muchas veces carecían de habilidades suficientes como para poder acompañar a su hijo en este proceso educativo, ¿no? Que otras familias en contextos normalizados sí que estaban haciendo. El cierre de colegios ha sido un grave problema para estos chicos, ¿no? Para ellos, a veces el colegio era su único ámbito de socialización. Era el momento en el que salían y se relacionaban con otros chavales porque muchos de ellos estaban aislados en su núcleo familiar, ¿no? Era la posibilidad de comer con una alimentación equilibrada que perdieron, aunque
Había apoyos y se apoyó a la familia económicamente o mediante cheques, pero esta dieta equilibrada no quedaba garantizada, ¿no? Y lo más importante, se perdieron aquellos lugares tan importantes para poder detectar situaciones de maltrato y de violencia infantil, ¿no? Los niños se volvieron aún mucho más invisibles y esto que ha ocasionado que quedó comprometida aún más su seguridad, su bienestar y también las oportunidades de futuro. Los servicios sociales o los servicios especializados como los nuestros interrumpieron el contacto y el seguimiento de estas familias. Las entrevistas que queríamos hacer con estos menores muchas veces eran telefónicamente y con sus maltratadores a veces a su lado. ¿Qué niños se vieron especialmente más afectados? Pues aquellos niños con discapacidad, aquellos niños con trastorno mental, con trastornos de conducta, fueron incluso aún mucho más vulnerables a esta situación. Perdieron la oportunidad de todas aquellas adaptaciones y de todos aquellos recursos del medio que tanto compensaban los déficits que tenían en su familia y que por tanto veían vulneradas, como os decía, sus necesidades más básicas, ¿no? Estos niños ha sido a veces muy difícil de recuperarlos luego, incluso a la vuelta de las clases, ¿no? Sobre todo estamos hablando de niños que eran muy asentistas, que habíamos conseguido a lo mejor en etapas previas al confinamiento que accedieran al sistema educativo. Después de muchos meses, muchos de estos niños ya no se han incorporado, estaban próximos ya a los 16 años. Muchos han alegado, bueno, pues que tenían miedo de contagiar a sus abuelos y muchos niños otra vez han sentido miedo a enfrentarse al contexto escolar y muchos no han vuelto. O sea que las pérdidas yo puedo decir que han sido irreparables y los impactos a nivel de la salud física y emocional de los niños pienso que han sido también devastadores. Pensad también cómo han quedado muchas familias monoparentales en las que la madre o el padre no podía salir a trabajar porque tenían que quedarse al cuidado de su hijo y ellos podían desempeñar trabajos esenciales, pero no han podido, han tenido que quedarse y han perdido completamente lo que son sus ingresos, ¿no? Esto ha creado desesperanza, estrés y ha fomentado sin duda o ha ocasionado situaciones de agresividad que a lo mejor en otro momento no se hubiera producido, ¿no? Las familias nos han dicho, lo hemos percibido así, ¿no? La dificultad que han tenido para poder acceder a las distintas administraciones por el cierre de los servicios públicos, por el teletrabajo de muchos profesionales. Esto ha dificultado no solamente que las familias puedan acceder a ayuda, sino también que podamos detectar situaciones graves de desprotección. Cuando se han abierto las administraciones, el sistema se ha colapsado, con lo cual también ha sido bastante complicado el poder atenderlos, ¿no? Aquellas familias que estaban trabajando en situación irregular, que no tienen contratos de trabajo, que lo han perdido, todavía les ha sido más difícil poder acceder a tener ingresos económicos, con lo cual todavía esto ha complicado muchísimo más, ¿no? Y especialmente hemos detectado un empeoramiento de aquellas familias que ya estaban en situación de crisis justo antes del confinamiento y que las circunstancias familiares se han incrementado y se han desarrollado pues, episodios graves, ya os digo, de violencia intrafamiliar, ¿no? Qué difícil ha sido para aquellas familias que vivían en asentamientos y que viven en asentamientos y en viviendas sobreocupadas, ¿no? Tener que estar tantos meses, tantas personas viviendo en las mismas casas. Eso inevitablemente ha desencadenado situaciones de conflicto, ¿no? Fijaros que es verdad que la normativa en protección a la infancia ya contempla la posibilidad de asumir una guarda cuando los progenitores, por ejemplo, tienen una enfermedad grave. No obstante, la normativa a nivel autonómico consideró también la posibilidad más específica en situación de COVID. Imaginaros a aquellos padres que en un momento dado enferman y no tienen familiares con quien dejar a su hijo. Y sin embargo ha sido muy significativo y yo lo quiero, no sé, poner de relevancia aquí porque también esto ha sacado lo mejor de las personas. No nos ha llegado en ningún caso al Servicio de Protección de Menores para adoptar una medida de protección porque sus padres hayan tenido COVID y se han producido, porque me consta, porque en muchas ocasiones los servicios sociales no han consultado, pero digamos que la red familiar o de apoyo informal de vecinos, de compatriotas, de amigos, ha cubierto la posibilidad de que estos niños queden al cuidado de estas personas y no ha tenido que entrar ningún niño en un centro de protección en Granada con motivo del COVID. Pero tenemos una realidad muy dura que también ha llegado a nuestras puertas y es la de los niños migrantes, ¿no? Que hablaba antes Pablo, los MENAs, los niños sin referentes familiares. Imaginar cómo estos niños se enfrentan cada día en sus países de origen a conflictos, a violaciones de los derechos humanos, amenazas en su seguridad y en su bienestar que les hace
poner en riesgo su integridad física y querer venir a nuestro país o a países limítrofes con los nuestros, ¿no? Fijaros a estos niños en esta situación en la que estaban y en pleno COVID les pilló en territorio intermedio. Estos niños a veces su proyecto migratorio dura semanas y años hasta poder llegar a España. Imaginaros que han quedado en terreno de nadie, ni con su familia, ni en la seguridad de un centro de protección, sino en países intermedios, en situación de calle y expuestos a las situaciones más vulnerables. Estos casos, las consecuencias de estos menores también las vamos a ver en los próximos meses. Se esperaba que el año de 2020 fuera un año de llegada también masiva de menores extranjeros no acompañados. No ha sido así. Con motivo del COVID han llegado muchos menos niños. Ahora ya están empezando a llegar. Pero cómo nos vayan a llegar estos menores que han quedado en situación de calle, lo vamos a ver en los próximos meses, como os decía, ¿no? Y tenemos que ponerlo sobre la mesa porque son niños a los cuales no se les suele prestar atención, salvo con las etiquetas que muchas veces salen en los medios de comunicación, ¿no? Y son niños sujetos de derechos como el resto de los menores, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los niños que estaban en los centros de protección? Con los niños sobre los cuales hemos adoptado una medida y lo hemos separado de su familia o ya estaban separados, ¿no? Todos los estudios, ¿no?, arrojan resultados contundentes como la exposición prolongada al miedo, a la preocupación, a la incertidumbre o a otros estresores trae consecuencias a largo plazo, ¿no? Y desencadena situaciones de agresividad, agresiones a la infancia, a las parejas e intrafamiliares. Nosotros hemos observado desde el Servicio de Protección de Menores cómo han aumentado de forma considerable los casos que nos han llegado para adoptar medidas provisionales. Las medidas provisionales son urgentes porque el niño está en situación de peligro. Es que ha habido semanas que hemos hecho hasta 4 retiradas, 4 y 5. Eso ha sido inaudito. Y sin embargo, el efecto del confinamiento en situaciones familiares que ya estaban bastante comprometidas y en situaciones de agresividad por determinados problemas, se han desencadenado, ya os digo, situaciones gravísimas que hemos tenido que hacer retiradas prácticamente todas las semanas. Situaciones urgentes, en grave peligro para los menores y también situaciones de desamparo ordinario de aperturas de expedientes. Han sido unas retiradas muy complicadas porque teníamos que ir a los domicilios familiares donde estaban los menores con sus agresores y con sus maltratadores, que eran sus progenitores o sus familiares. Ha sido complicado también porque los cuerpos y fuerzas de seguridad que nos prestan auxilio tampoco podían estar dedicados en exclusiva a nosotros, sino que tenían que estar dedicados a toda la sociedad por la situación de pandemia que se estaba viviendo, con lo cual las retiradas en muchas ocasiones se han retrasado o se han demorado, ¿no? La falta de medios que también teníamos, pues porque por la gente que ha estado enferma, por las condiciones de teletrabajo, que también hacen más difícil el trabajo como el nuestro, que tiene que tener una atención presencial a diario con la familia. La investigación de las situaciones de malos tratos. Nos han llegado muchas denuncias telefónicas de vecinos que escuchaban situaciones graves de maltrato de niños que estaban en las casas. Pero investigar esta situación ha sido complicado, porque nosotros tenemos que contrastarla. Pues ¿por qué? Pues porque no se podía ir a los domicilios, porque los servicios sociales estaban teletrabajando, porque las atenciones a veces eran telefónicas. Entonces han complicado muchísimo la visibilización de estas situaciones de grave riesgo, ¿no? Pero pensar también para estos niños que retirábamos de sus familias que estaban mal, que los llevábamos a un centro y que luego en este centro de menores tenían que estar confinados, porque teníamos que hacerle las pruebas del COVID y tenían que estar aislados de otros menores, ¿no? Hombre, estaban con sus educadores, pero lo difícil que era, porque normalmente nosotros ante la retirada luego concedemos permisos a sus familiares que tengan contacto, ¿no? Porque son situaciones muy tremendas y ni siquiera podían tener esos contactos familiares porque no se podía visitar, no se podía entrar a los centros de menores, ¿no? Entonces, esto ha complicado todavía mucho más la situación de estos niños que, por otro lado, han sido de verdad un auténtico ejemplo de adaptación a las situaciones tan traumáticas que han vivido, ¿no? Fijaros que tampoco podían ver a sus familiares porque se vieron interrumpidos los contactos. Además, esto ha sido intermitente porque luego podían verlos, pero cuando otra vez estábamos limitados por las movilidades, pues otra vez no podían ir a sus domicilios o sus familiares a verlos. Pensad en los niños que estaban en pleno proceso de acoplamiento para acogimiento familiar o adopción, que también durante un tiempo tuvieron que interrumpirse, ¿no? La falta de comunicación en muchos casos con sus familiares, porque ya que no podían visitarlos, pues podían hablar más por teléfono, por videoconferencia, pero no todas las familias tenían medios para que esto fuera así, ¿no? Hemos observado también un cambio en los perfiles de los menores que nos han llegado al sistema de protección. Nos han llegado menores con graves trastornos de conducta
y más acentuadas que en otras ocasiones, incluso con menores de edad inferior a los 12 años, ¿no? Que están atendidos en recursos normalizados, pero que se ha incrementado también esta problemática, ¿no? Y hemos tenido que reorganizarnos también en el día a día. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los ingresos tuvieron que hacerse a través de los centros de acogida inmediata. Tuvimos, como decía antes Mercedes, la normativa COVID salía a diario y teníamos que adaptar las medidas de seguridad en los propios centros de menores, ¿no? Todos entraban por los centros de acogida, si se declaraban casos de COVID teníamos que repartirlos por otros recursos y todos los profesionales han estado día a día con los menores, ¿no? Salvando todas estas situaciones, ¿no? No debemos de olvidar también la dificultad en la atención con estos niños de trastornos de conducta o con problemas de adicciones, que también los recursos donde acudía pues también vieron limitada su atención, ¿no? Y también se nos han dado algunos casos de familias de acogida que tenían menores, no muchos, pero sí se han dado algunos, ¿no? Y los niños han tenido que volver a centros, a otras familias, pues porque cuando se retomaron los contactos con los familiares, las familias tenían miedo del contagio, ¿no? O cuando los niños volvieran al colegio, pues miedo de que los pudieran contagiar, son familias en algunos casos mayores, con enfermedades, con lo cual estos niños han tenido que cambiar de familia, en fin, una situación bastante complicada, ¿no? Y luego los niños extranjeros no acompañados, que vivieron con mayor incertidumbre qué pasaba con ellos, ¿no? Documentación que estaba en trámite para poder conseguir su permiso de residencia, pues todo se retrasaba, ¿no? ¿Y qué pasaba con aquellos que estaban también próximos a la mayoría de edad? Pues también fue una dificultad, porque tampoco teníamos suficientes plazas, ¿no? Pero yo también tengo que decir que han sido un ejemplo todos estos centros de menores con los que teníamos contratos, porque ningún menor que ha cumplido 18 años ha salido de los centros de protección de menores. Todos se han quedado, todos aquellos que han querido, ¿no? Ha habido algunos que no han querido y han salido, pero todos los que han querido y todos los que se adaptaban a las normas. ¿Quiénes se nos han quedado fuera del sistema? Pues los niños con trastornos de conducta o con problemas de adicciones que no han querido permanecer en los centros o que estaban haciendo daño a otros menores y estos han salido y verdad han quedado en situación de calle, ¿no? Pero la posibilidad de que los centros hayan también apostado porque queden allí, teníamos plazas vacantes y ha podido resultar, ¿no? Y luego, bueno, se crearon 150 plazas, que ha sido también importantísimo en toda Andalucía, para poder dar salida a los menores extranjeros no acompañados, los jóvenes que ya cumplían los 18 años, ¿no? Entonces eso ha sido también un respiro. Creo que la respuesta ha sido ejemplar, tanto de los menores como de los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales. Y nada más, que creo que me estoy excediendo ya en el tiempo, perdón. Muy bien, Esther. He leído, mientras hablaba en los últimos minutos, he leído algunos de los mensajes que entran y alguna persona decía que se estaba abrumando, que se estaba angustiando con tu discurso, lo cual me parece, vamos, yo empatizo con eso y además, hablando de oportunidades, que hemos hablado ya un par de veces de oportunidades, pues a mí me parece que esto es una oportunidad para los que no nos movemos en estos ambientes, sino que solemos movernos en espacios más normalizados. No sabe lo bien que nos viene escuchar este discurso de los otros niños, las otras niñas, que están un poquito a veces como más tapados, más escondidos. Bien, creo que después en el diálogo aparecerán cosas que puedas complementar tu discurso. Manuel Hernández no solo es docente, sino sobre todo es psicoterapeuta y estamos viendo que todos los niños han tenido oportunidades, recursos, ideas, adaptación de los espacios, pero han tenido mucha presión y están teniendo mucha presión a lo largo de estos meses, ya de este año largo. Me imagino que todo esto estará siendo un problema a veces incluso grave en la maduración de los niños, en su vida afectiva, en su vida relacional, en su salud mental, en definitiva. Te escuchamos, Manuel. Bueno, pues muchas gracias al Ateneo, muchas gracias a ti, Pablo, y gracias también a Mercedes y a Merester por este baño de realidad que también a mí me habéis dado, ¿no? El baño de realidad desde la dureza de las situaciones de desprotección y también el baño de realidad
más optimista un poco que hay desde el trabajo que estáis haciendo en la escuela, ¿no? Bueno, yo voy a plantearos un poco cómo desde el punto de vista de la psicología clínica, desde las intervenciones con los niños, estamos viendo y viviendo todo esto de la pandemia, ¿no? Tengo que empezar un poco diciendo algo, por sentar un poco las bases de lo que nos parece que es fundamental, y así me vais a entender yo creo que mejor, ¿no? Hablar un momentito nada más de lo que es el desarrollo del niño, ¿no? De cómo para muchos de nosotros el desarrollo del niño es un proceso que está en continuo movimiento, que está en continua influencia un poco con todo el entorno, pero que tiene dos pilares que son fundamentales, dos pilares que se necesitan el uno del otro. El primero es el del desarrollo físico. Todo bebé, todo niño necesita ser alimentado, necesita ser cuidado, ser protegido, y los cuidados físicos son imprescindibles para poder llegar a un desarrollo y a una madurez sana. El desarrollo físico es, como digo, imprescindible, pero tiene que ir acompañado por otro desarrollo, que es el desarrollo emocional. Es el desarrollo en el cual el niño se tiene que sentir querido, deseado, mirado, importante, recogido por sus padres, sus cuidadores, por su madre. Estos dos elementos, desarrollo emocional y desarrollo físico, son fundamentales y tienen que ir creciendo de una manera armónica. Cuando no se da ese desarrollo armónico, surgen problemas tremendos, ¿no? Un psiquiatra, un investigador, descubrió un poco cómo los niños bien alimentados, sin problemas en el desarrollo físico, cuando no recibían el otro cuidado, el emocional, el afectivo, esos niños se deprimían. Y estamos hablando de niños que estaban en instituciones, niños de 6, 8, 10 meses de edad, que recibían su biberón o sus biberones, pero no recibían el afecto que damos por hecho hoy en día, ¿no? Estos niños, como os digo, Spitz observó que entraban en depresión, incluso alguno moría de la tristeza. Así que tengo que empezar por aquí, ¿no? Por decir eso, que esos dos desarrollos, que los damos como por hechos en esta sociedad nuestra, el desarrollo físico y el emocional, tienen que estar siempre bien desarrollados y desarrollados de una manera armónica. Y quiero introducir otro tema que yo creo que es lo que también Mercedes, María Esther y Pablo al principio también habéis comentado, ¿no? Todo esto que se da en ese desarrollo tiene que estar sustentado en un suelo, en una base. Y esa es la base, en esa base están el cuidador, la mamá, el papá, los cuidadores próximos, los más cercanos, los profesores, las guarderías o la institución en otros casos. Pero siempre hay un sustrato, el del cuidador o el de la sociedad, sobre el que el desarrollo físico y el desarrollo emocional van bien asentados. Esto es muy importante, ¿eh? En mi opinión, y yo creo que lo compartiremos todos, ¿no? Claro, cuando hay un cuidador que no está bien asentado, pues va a tener problemas, o bien el desarrollo físico o bien el desarrollo emocional. Puede ser que la mamá esté muy asentada, que sea muy equilibrada, pero su entorno, la sociedad en la que vive, su puesto de trabajo, por ejemplo, pues no es estable, o es un entorno muy hostil. Pues esta mujer, este padre o quien sea, ese sustrato va a estar desequilibrado y entonces no va a poder dar o no va a poder dedicarse íntegramente a ese desarrollo físico y desarrollo emocional del niño. Entonces, es muy importante que la base, la sociedad, yo creo que por lo que os he podido escuchar y por lo que he podido trastear antes de entrar en el Ateneo, lo estáis intentando hacer, ¿no? Intentáis hacer, bueno, pues construir una sociedad, una maduración en los
cuidadores, en la gente, para que se pueda desde ahí generar salud y generar bienestar. Otro punto que es muy importante es, vale, ya tenemos el niño que ha tenido una infancia feliz, con un cuidador estupendo, en una sociedad maravillosa, con un buen desarrollo físico, con un buen desarrollo emocional, pero ahora tenemos ese edificio con esos pilares necesita también de un buen tejado, de una buena techedumbre. Y aquí vuelve otra vez a aparecer el cuidador y vuelve a aparecer la sociedad. ¿Cuántas veces tenemos, y lo habéis señalado ya, tenemos chicos, niños, adolescentes, que ¿qué les pasa? Pues que han tenido un desarrollo, vamos a decir, bueno, pues suficiente, pero la techedumbre está mal. No tienen quien les proteja, quien les cuide, quien les calme, ¿no? Yo tenía un paciente y la madre de este paciente decía, es que este hijo mío, este hijo mío es que está lleno de goteras, decía, ¿no? Para representar un poquitín, pues eso, que tenía muchas faltas, ¿no? Bueno, pues yo creo que la base es fundamental y la techedumbre también. Entonces, seguimos, yo creo que en los casos, en Mercedes lo ha comentado muy bonito, ¿no? Como cuando la techedumbre funciona y la escuela da, o la guardería da un buen sustento y bueno, puede proteger bien a esos niños responden. O María Esther también, ¿no? Cuando falla esa techedumbre, pues entonces tenemos problemas importantes. Luego tendremos que volver un poco a eso. Por seguir un poquito más adelante, bueno, hay que decir que la pandemia ha tenido un gran impacto. Un gran impacto, y decir que ahora ha sido una alteración de lo conocido nos suena a risa. Porque si hace año y medio hubiéramos dicho que esto iba a pasar, diríamos, bueno, ni en las películas de ciencia ficción, esto no pasará nunca. Ha sido una alteración de todo lo conocido. Y de todo lo conocido quiere decir que yo como adulto he tenido que resituarme y recolocarme para poder, bueno, pues funcionar, sobreponerme, y ahí está un poco la resiliencia, ¿no? Que decía también Pablo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para hacer frente a toda esta historia tan difícil, ¿no? Y yo me quiero quedar con un dato, que es un dato que me imagino que luego en el debate vamos a tener que hablar un poco sobre ello, ¿no? Y es cómo este impacto lo que está generando son grandes contradicciones. Y estoy hablando de contradicciones profundas. La verdad es que yo no sé qué hubiera sido si yo hubiera tenido que tomar decisiones en el gobierno y quizás yo también hubiera dicho hoy vamos a hacer esto y mañana cambio de ideas. La verdad es que me imagino que como la situación ha sido como es, pues no sé, es muy difícil no saber qué es lo que hubiera sido mejor, ¿no? Pero quiero hacer o señalar una contradicción que a mí me parece sorprendente, ¿no? Y es cómo, por un lado, estamos todos marcados por una distancia social. Yo no estoy en Granada hoy, desgraciadamente, y no estamos allí todos viéndonos, desgraciadamente. Y esta distancia social la compensamos con Zoom, o con Meet, o con lo que sea, con la hiperconectividad. A mí esto me parece casi también una pequeña trampa. El otro día casi me pongo delante de la pantalla y casi me pongo la mascarilla. O sea, ya de verdad que ya no sabemos un poco de dónde. A mí me parece que esto hay que pensar un poco, ¿no? Toda esta distancia social y esta hiperconectividad, que es algo así como, bueno, no pasa nada, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir hablando, vamos a seguir teniendo nuestros encuentros, que menos mal, entendérmelo bien, menos mal que podemos tenerlos y podemos seguir viéndolos, pero hoy tenemos que reflexionar un poco sobre esto. Este encuentro yo creo que va a ser enriquecedor, muy enriquecedor, pero sinceramente, una décima parte de lo que hubiera sido haber estado en Granada, ¿no? Eso creo que es muy importante tenerlo presente, porque si no hacemos como que no pasa nada, y sí que pasan cosas. Bueno, la pandemia tiene un impacto, y ese impacto desde la clínica nosotros lo vemos
yo diría que soportado en 3 patas, ¿no? Una primera, que es en función de las realidades. Es que hay fallecimientos, es que ha habido niños que se han quedado huérfanos, es que ha habido niños que han perdido a las personas más importantes o que tienen dolencias o que ven a sus padres en el paro, que no tienen que comer. Es decir, que el impacto ha sido desde la realidad, ¿no? Otro impacto que ha tenido la pandemia está en función, nosotros decimos, de las fantasías. Lo que cada uno vive y cómo cada uno lo vive, lo que yo temo, lo que espero. Esta pandemia es terrible porque me imagino que ya no voy a poder volver a hacer esto, me imagino que ya no va a ser todas esas fantasías que yo voy teniendo, ¿no? Y eso tiene un impacto. Es decir, que el impacto en función de la realidad, en función de la fantasía, y otro impacto que como psicólogo es donde más nos va a tocar, es en función de la personalidad del sujeto. En función de la personalidad. Estos niños con unos trastornos graves, María Esther lo comentaba antes, claro, es que no es lo mismo tener una psicosis que tener una ansiedad o tener una dificultad menor. Es que hay trastornos que son muy graves, trastornos de personalidad, trastornos en la personalidad muy serios que hacen que, bueno, pues que todo esto impacte de una manera muy grande. Tenemos que ser capaces un poco de, bueno, pues de recoger y de proteger, digamos, un poco a los que más daño, personalidades más frágiles pueden tener, ¿no? ¿Cuáles son los impactos concretos, ¿no? Pues la verdad es que lo que nos ha comentado Mercedes me ha parecido maravilloso, ¿no? Porque el impacto de la pandemia en los niños, pues la verdad es que para muchos niños ha sido un chollo, dejadme que lo diga, una maravilla, ha sido una gozada. O sea, una gozada porque no tenía que ir al cole, podía estar en mi casita, mi mamá también estaba, estábamos todos más tranquilos porque tal, y cuando había un buen, pues una buena situación y la familia vivía bien, vivía cómoda en un espacio amplio, por supuesto, sin el hacinamiento y sin estas cosas que María Esther nos ha contado, pues es que el niño lo que ha hecho ha sido recibir más cuidados, más atención, y ha hecho la comidita con mamá o con papá y han estado felices de la vida. Es decir, que para algunos ha supuesto mayor cercanía y mayor cariño. Desafortunadamente, para otros ha sido una mayor cercanía al desorden, al caos y a la incomunicación. Ha habido alteraciones enormes en la vida de los niños, ¿no? Los niños que han tenido que soportar, pues bueno, las alteraciones de las vidas de sus padres, los maltratos, las inadecuaciones, las dependencias, en fin, todas estas cuestiones que ya habéis hablado de ellas, ¿no? Para estos niños el impacto ha sido tremendo, ¿no? Tremendo. Y también ha sido tremendo, pues para, no sé, Mercedes, para los educadores también, porque al principio los educadores con los que nosotros hablábamos desde el centro de salud no sabían ni qué hacer, o los centros de protección, es que no sabían, y nosotros en las consultas, es que no sabíamos ni qué hacer ni cómo hacer. Nosotros además estamos acostumbrados por nuestro tipo de trabajo a ver a los niños, a hablar con ellos, a jugar con ellos, a hablar con los padres. Estamos acostumbrados a eso y ahora resulta que no podemos ni hablar porque no pueden venir por teléfono. ¿Cómo que por teléfono? Si yo por teléfono no he hecho nunca esto, no he hecho nunca. Entonces, todo esto ha sido, bueno, pues situaciones que desde luego nos han colocado en unas tesituras muy novedosas y muy complicadas para todos. En las consultas, bueno, hemos visto, hay estudios que hablan un poco de cómo la mayoría de las consultas son de niños de 7 a 12 años, que es verdad que es una edad típica de consulta, tampoco es que sea muy extraño. Lo que sí que hemos visto, los estudios lo que reflejan es que la mayoría de los que han consultado pertenecen a los niveles socioeconómicos medio-bajos. Quizás por lo que antes decíamos. Porque
las peleas son mayores, porque las discusiones en casa son cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ante todas estas situaciones tenemos más consultas, ¿eh? Hemos visto la mayoría de las consultas vía telefónica. Claro, ¿cómo vas a hablar con un autista por teléfono? O con un mutista. ¿Cómo vas a hablar con un mutista por teléfono si no habla? Es decir, que eran situaciones que, ya digo, ni en una película de ciencia ficción nos hubiéramos imaginado cómo trabajar un psicólogo en esa situación. Las consultas prácticamente se llegaron, en ese recorrido que has hecho, Mercedes, se llegaron prácticamente a suspender. Algunos casos no, pero mucho tiempo se tuvieron que suspender, y mucho tiempo después, en parte también por los miedos humanos de los mismos profesionales. ¿Qué hago? Les veo. Podemos atender un grupo, podemos ver a 5 niños o 5 adolescentes o 6 adolescentes en una sala. Podemos hacer eso, esto es peligroso, nos vamos a contaminar todos. Ellos a mí, yo a ellos. ¿Cómo vamos a hacer todo esto, no? Las consultas disminuyeron, las camas de los hospitales también. O sea que realmente ha habido cierres y ha habido pues lo de siempre. El que más necesitaba se encontraba con menos recursos y con menos posibilidades. Aún curiosamente, al principio sobre todo, los padres se sorprendían de lo bien que reaccionaban sus hijos, de cómo estaban más tranquilos, más contentos. Yo creo que hay un primer factor, y es que, voy a decir un poco una barbaridad, pero me lo vais a entender. Bueno, todos estábamos un poco diciendo, bueno, qué susto, pero bueno, estoy en casita y qué bien estoy aquí. Los niños estaban todos encantados, estaban en casita y todos los que os he comentado antes. Pero es verdad que han aparecido problemas. Aparecen problemas del sueño, problemas de la utilización de la tecnología, problemas para poder organizarse y conciliarse. Quizás los niños, es verdad que menos que los de los adultos. Los adultos igual nos ha sido más difícil. Los niños se han acostumbrado bien a hacer las clases por la tablet, los que tenían tablet, claro. Y bueno, pues lo han podido llevar, ¿no? En las consultas se habla de que hay un incremento, pues de un 30 y tantos, un 40% en problemas de ansiedad, problemas de depresión, trastornos psicosomáticos y trastornos del comportamiento. Que los trastornos del comportamiento en los niños y en los adolescentes suelen tener mucho que ver con aspectos depresivos y con aspectos un poco de tristeza, ¿no? Que no pueden manejar y que lo vehiculizan, vamos a decir, un poco dando un puñetazo en la mesa. Así que bueno, pues... bueno, encantados de escucharte. Creo que nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero realmente tu exposición nos está abriendo también otras perspectivas, y es que efectivamente esta situación difícil de pandemia, primero está haciendo muy difícil atender adecuadamente a los que ya estaban con problemas, pero es que además está generando otros problemas añadidos. Y todo esto no solamente va a desbordar a los sistemas sanitarios, a las consultas de psicología, de psiquiatría, de pediatría. No solamente es que va a desbordar eso, sino que probablemente nos van a quedar niños dañados, niñas y niños dañados sin poderlos atender y, por tanto, sin poder recoger las angustias que están viviendo durante toda esta temporada, y van a quedar en ese terreno que algún día pueden aflorar quizá dentro de 20, 30 o 40 años en ellos, ¿no? Creo que esto nos merecerá una reflexión, el saber que vamos a atender a una parte de los que lo necesitan, y a veces no, como tú decías al final de tu discurso, no a los que más lo necesitan, y que va a quedar mucho daño sin reparar, a ver qué podemos hacer con todo ese daño. Yo creo que hay una cuestión que igual vamos a coincidir, ¿no? Yo creo que toda esta situación es verdad que no sabemos dónde van a quedar todas estas cosas. Creo que tenemos una responsabilidad importante, y yo creo que aquí, Pablo, cuando a mí me
me propusiste participar en esta mesa, me gustó mucho el ver que había gente de educación y que había gente de protección, porque quizás una de las cuestiones importantes es que para ver que las cosas puedan salir bien es que haya una buena red que decía antes Mercedes, y esa red es la que hay que construir. Yo creo que ahora mismo solo hay una opción, y es que la sociedad, esa techedumbre que antes decía, se organice de alguna manera y que proteja. Y es la sociedad la que tiene que proteger. No quiero delegar en ella, porque somos nosotros los elementos imprescindibles, pero yo creo que la sociedad tiene una responsabilidad muy importante y nosotros como miembros de ella para generar un poco todos esos cuidados, ¿no? Bueno, dejo de hablar para que los demás también, y luego en todo caso quizás. Bueno, pues en primer lugar, por esta primera parte de vuestros discursos, de vuestros planteamientos, creo que nos abren tantas perspectivas y nos ayudan tanto, y sobre todo cuando no estamos totalmente inmersos en algunos de los campos de los que habláis, pues nos ayudan mucho a entender cosas que están ocurriendo y que quizás nos pasan desapercibidas. A mí se me vienen a la cabeza muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones a cada uno de vosotros, pero me parece que voy a preferir que sean los demás, porque estamos muchas personas aquí y muchos que nosotros tenemos más oportunidades o ya las hemos tenido de decir cosas, así es que Jesús, yo creo que le vamos a dar la palabra a todos los demás. Como tú eres el que controla los micrófonos, pues las personas que vayan pidiendo la palabra, termino ya, pero me hace mucha ilusión ver aquí porque me estoy encontrando a personas que forman parte de la historia de la atención a la infancia en este país. Y me refiero a maestras, me refiero a pediatras, psiquiatras, he hecho psicoanalistas, he hecho un repasillo de la gente que hay por aquí y estoy verdaderamente, y eso me ilusiona mucho que esté a la vez mezclado con mucha gentecilla joven, estudiantes, que me encanta que estén aquí porque quizá es a ellos los que les va a tocar resolver muchos de los problemas que ahora se están creando. Así que la palabra a los demás, ¿no, Jesús? Eso es, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al Ateneo de Granada y efectivamente ustedes pueden plantear su pregunta, ya sea a través del chat o ya sea levantando la mano, que hay una tecla para hacerlo, lo acabo de poner en el chat, y si no, pues directamente levantando la manita así, que yo os tengo a la vista y entonces os puedo dar la palabra, solo tenéis que activar el micro y adelante, podéis plantear vuestro comentario o pregunta, tenemos tiempo, tenemos unos minutillos todavía por delante. ¿Alguien quería hablar? Veo una mano levantada, Jesús. Melisa Ledesma. Adelante, Melisa. Activa el micro y puede intervenir. Quizás le ha dado al icono sin querer o no. De todas maneras, Melisa, si nos estás escuchando, no te escuchamos porque tienes el micro apagado y tienes que... Bueno, hace la pregunta por el chat. ¿Pueden las noticias sobre el coronavirus provocar estrés en los menores? Ella es estudiante en el Virgen de las Nieves. El papel de los medios de comunicación sobre los menores. ¿Alguno de los tres de la mesa quiere contestar a eso? Abrid el micro la persona que queráis. Abriros el micro, Mercedes, Esther y Manuel, y podéis intervenir cuando queráis. Hombre, yo creo que los chicos sí que han estado muy pendientes y sobre todo por la confusión, a veces por la no claridad en la noticia o porque no se sabía realmente cómo podían evolucionar. Entonces, yo sobre todo con los chicos con los que trabajo sí que le ha provocado porque muchas veces las noticias que salían dependían de qué podían hacer en ese momento, en ese futuro más próximo del fin de semana con respecto a los contactos con sus familiares o con respecto a
a intentar una vida mucho más normal de la que estaban llevando hasta ese momento. Entonces yo por lo menos con los chavales y los chicos y las chicas con los que nosotros trabajamos, pues sí, pero un poco más que nada por la incertidumbre, ¿no? También porque era difícil saber qué iba a pasar en los próximos días y ellos veían cómo les afectaba tremendamente en su vida personal y en su vida familiar. Sí, yo estoy adelante, Manuel. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que a los chicos les impacta, a los menores les impactan mucho las noticias tremendas que hay en la televisión y que están oyendo y demás, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo, es a un niño pequeñito, cuando le hablan de un monstruo, le da miedo el monstruo, pero la mamá le dice, estate tranquilo, no pasa nada, yo te voy a cuidar, el monstruo no te va a hacer daño, no pasa nada, y con eso consigue tranquilizarle, ¿no? Cuando yo antes terminaba un poco hablando de la importancia de la sociedad, me refería también un poco a esto. La sociedad ahora mismo no está protegiendo al menor, le está asustando. Claro, ¿cómo no le va a preocupar al niño si le preocupa al papá y al abuelo? O sea, les preocupa a todos, nos asustan a todos. Entonces, ¿cómo voy a tranquilizar yo a mi niño, decirle, no te preocupes que los monstruos no existen, cuando yo estoy aterrorizado pensando que el monstruo viene? Y este es un problema que yo creo que tenemos que, bueno, pues que hay que ser eso, ¿no? Ser consecuentes un poco y ser capaces de poder, bueno, pues contenerlo, ¿no? Carmen Mateos, salvo que Mercedes quiera intervenir. Estoy de acuerdo con Manuel, pero ahí sí que creo que los profesionales que estamos en relación con la infancia tenemos un papel importante de hacer esa contención, ¿no? Claro. De ayudar a dar esa calma. Y dentro para poder hacer eso, también los profesionales necesitan sentirse sostenidos. O sea, porque los profesionales no son seres, no son héroes, ¿no? Sino que necesitan que las instituciones donde están, o sea, la escuela, los lugares de menores que nos contaba Esther, es decir, tú en la consulta, es decir, que los profesionales que trabajamos con la infancia también necesitamos que haya una cultura institucional que proteja al propio profesional, que le proteja y que le ayude a formarse, porque creo que en esta época una cosa de la que hemos podido ser conscientes es que la formación de los profesionales va más allá, yo mirando desde el mundo educativo, va más allá de las didácticas. No todo se acaba en las didácticas, hace falta tener otro tipo de formación que tiene que ver con el sostenimiento grupal, con el trabajo en equipo, con el implicarte en la comunidad, y eso hace que los profesionales también generemos techumbres, de las que me ha encantado el símil que has planteado, ¿no? Esas techumbres, los profesionales podemos ayudar a las familias y a los niños a construirlas. Ya está, que me lío yo también. Perdona, Jesús, una pequeñísima cosa. Es que con la palabra techumbres, las palabras son muy importantes. Yo hasta hace un año o 2 años que tuvieron que arreglar el tejado de mi casa, siempre había pensado que los muros sujetan el tejado, hasta que el arquitecto que vino a verlo dijo, sí, por supuesto, pero cuidado, que el tejado sustenta los muros también. Eso. Hay 3 preguntas, incluso 4 preguntas de jóvenes estudiantes del Instituto de Virgen de las Nieves. Hay una que plantea, que se pregunta por la importancia de la conducta de los padres en relación a los problemas que pueden plantear esa conducta de los padres a los niños. Y a continuación, Marian pregunta si efectivamente los niños que tienen algún tipo de problema o de déficit, un TDAH, altas capacidades, etcétera, si son más vulnerables a estas emociones que habéis comentado. Y luego Marta Gallego también se pregunta cómo las educadoras de infantil habéis afrontado este confinamiento, cómo dabais las clases, cómo organizabais, cómo era esa comunicación con los pequeños. Y Ana Pertiñez se pregunta cómo le hace entender a un niño muy pequeño qué es el coronavirus y que hay que protegerse de él.
Sí, bueno, comprendo toda esa inquietud a las cuales, algunas de ellas ya se ha respondido bastante, pero bueno, son preguntas que ahí están para para las tres personas de la mesa. Por supuesto que vuestras aportaciones no tienen por qué ir necesariamente en forma de pregunta. Comprendo que los más jóvenes tengan esa tendencia, sino también recibimos con mucho gusto cualquier aportación que vaya en términos no de pregunta, sino afirmativa o de duda. Sobre estas cosas que plantean estas alumnas, queréis decir algo, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría, claro que sí, claro que es determinante y afecta, por supuesto, la conducta de los padres en sus hijos, ¿no? Pero yo que un poco he hablado de la infancia con más problemas o que se siente más afectada, yo también quiero aportar elementos positivos, es decir, podemos cambiar, tenemos la oportunidad de realizar una gran inversión social, de crear recursos que compensen todos estos déficits. Es decir, claro que influye y claro que puede condicionar la vida de un menor el haber vivido estas situaciones tan traumáticas, pero podemos ayudarles a salir de ahí. Vamos a construir centros de día de apoyo a los menores, a la infancia, a la adolescencia. Vamos a ayudar a estos padres a poder compensar esos déficits o esas lagunas o ese daño que está ocasionando en los menores. Vamos a crear muchos más apoyos comunitarios. Vamos a arreglar esas viviendas tan tremendas y en esas condiciones de habitabilidad tan horrorosas que existen, ¿no? Tenemos la oportunidad, vamos a dedicarnos a ello, ¿no? Realmente si queremos una sociedad en la que los niños tengan un desarrollo normalizado y tienen derecho como el resto. Y la solución no es retirarlos de su familia, porque a sus familias tenemos que ayudarlas, ¿no? Tenemos que retirar los casos graves de maltrato. Entonces, no sé, yo quiero también hacer una apuesta, ¿no? Con la necesidad de crear y de invertir los recursos sociales, de apoyo a las familias y de apoyo a estos niños que son mucho más vulnerables. Si no hay otra intervención, Jacobo Calvo ha perdido la palabra. Adelante, Jacobo. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ateneo y, por supuesto, a quien ha intervenido como ponente. Creo que foros y espacios de estas características, aunque desgraciadamente sean de forma virtual, son absolutamente necesarios, ¿no? Además desde el sosiego y con esta actitud propositiva que en tiempos de ruidos se agradece todavía más. Yo estoy aquí fundamentalmente con mi perfil de docente, de orientador, y que hasta hace poco he estado en la formación del profesorado, ¿no? Y me llevo un apunte y una reflexión importante al respecto de la formación. Y es verdad que se ha estado priorizando, probablemente porque era necesario, en todo lo que ha tenido que ver con la brecha digital, ¿no? Que a fin de cuentas ha sido un indicativo en torno a la brecha social que ya existía y que la pandemia pues, ha hiperbolizado, ¿no? Pero es verdad que priorizando tanto en todo lo que tiene que ver con la brecha digital para ayudar al alumnado a poder acceder a los aprendizajes, primero en la época del confinamiento y luego a medida que se han ido incorporando a los centros, pero seguramente, y esto es una reflexión mía, no contrastada, pero sí que me llevo ese apunte de que lo mismo no se está poniendo el foco verdaderamente en eso que se ha dado en denominar, que ha habido en denominar ese daño sin reparar, ¿no? En esa infancia más silenciada y más oculta, probablemente por eso mismo, porque sus entornos familiares, ¿no? son más desfavorecidos, están en situación de vulnerabilidad, esa palabra siempre complicada. Y creo que hay que poner el foco ahí. Estoy viendo las preguntas que están haciendo en el foro y fijaros que esas preguntas son precisamente no sé si desde la necesidad o la falta de información, y que institucionalmente hay que dar respuesta a eso. Y además, teniendo en cuenta que también hay que empatizar con un profesorado que también está saturado, que también tiene sus circunstancias personales, familiares y emocionales, además de las propias profesionales, y que no siempre pueden dar respuesta porque no siempre tienen los recursos, ¿no? Como ha dicho Mercedes, no todo es lo académico o lo curricular, ¿no? Hay que trascender más allá en las relaciones personales, en las relaciones sociales, en las interacciones, en toda la parte emocional del grupo, del centro. Y creo que este es un apunte que, al menos en lo que a mí me compete, sí que creo que es importante que lo traslademos, ¿no?
cómo, insisto, estructuralmente, cada uno de los diferentes foros, yo especialmente en el educativo, el exigir o el instar a que realmente se priorice, no ya tanto en las TIC, que es donde más se está invirtiendo desde el punto de vista formativo al profesorado, sino en esta parte, efectivamente, que no abordada probablemente desde ese perfil de alumnado, con eso que, insisto, que dan llamar daño sin reparar. Me llevo ese apunte y creo que como sé que hay compañeras también de otros ámbitos, por lo que he visto, que están en este foro, creo que deberíamos recoger ese testigo y, como digo, trasladarlo, ¿no? Porque es muy, muy importante a corto, a medio y a largo plazo, lo había apuntado, ¿no? A lo mejor si no se interviene de una manera intencionada, planificada y programada, lo mismo esos daños luego los veremos repuntar en 15, en 20 o en 30 años. Gracias por haber hecho explícita y intencionadamente esta reflexión, ¿no? De manera en voz alta, y insisto, voy a trasladarlo donde corresponda. Muchas gracias. Gracias a ti. África también había pedido la palabra. Activa el micro. ¿Ya? Ahora. Soy torpe yo todavía para estas cosas, soy muy mayor. Me ha producido muchísima ternura oír hablar tanto a María Esther como a Mercedes en pasado. Los niños hacían, nos pasaba esto, nos pasaba lo otro, nos pasaba no sé qué. He pensado qué ganas tenemos de que todo esto pase, ¿no? De que sea una cosa que nos ha pasado, una especie de guerra que nos ha pasado por encima y que va a pasar, ¿no? Pero yo lo lamento quizás, pero soy pesimista. Creo que esto va para mucho más largo de lo que en principio nos parecía y que queremos creer. Va para mucho más largo. Y oyendo a Manolo hablar de todas las cosas que estamos viendo en la clínica, sobre todo problemas de ansiedad, lógico, porque como decís, no estamos pudiendo los adultos proteger a los niños, igual que lo hacíamos cuando estábamos más seguros. Pero sobre todo me está preocupando muchísimo un incremento grandísimo de los problemas de aislamiento. Los chavales que ya tendían de manera natural a aislarse, hablo de ciertos tipos de trastornos, Manolo, tú convendrás conmigo seguramente, ciertos tipos de trastornos que llevan a los niños a aislarse socialmente, los tímidos, pero luego también otros más graves, como niños con disabilidades sociales importantes. Estos están, digamos, afirmándose mucho más en sus problemas y creo que esto va a ser muy difícil que lo podamos... están cogiendo como un hábito mayor, una seguridad mayor en que su defensa es la buena. Que los problemas de ansiedad pienso que los vamos a poder ir con el tiempo superando con ellos, pero que estos otros problemas de aislamiento va a ser mucho más complicado. Y más que una afirmación, quizás también es una pregunta a algunos clínicos que hay aquí presentes. Si estáis conmigo en esto o os parece de otra manera la cosa. Adelante, cualquier respuesta de los que habéis intervenido. Yo dejo que hablen otros, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice África, es lo que antes comentaba. Sí. Los problemas previos de aislamiento y demás ahora se van a ver acrecentados mucho y encima se les está dando alas. Es decir, Sí. se les está hasta favoreciendo, fíjate qué bien y qué hábiles con la tablet, por ejemplo, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy preocupante. Rafa Yáñez había pedido la palabra. Cuando quiera, Rafa. Hola, buenas tardes. Soy estudiante del Virgen de las Nieves, de primero B, y os quiero dar las gracias a Esther, a Manuel
a Mercedes, pues, porque ha sido muy enriquecedor el ponernos los pies sobre la tierra y ver que hay diferentes niños y niñas que lo están pasando mal en esta situación y muchas veces nos podemos olvidar de ellos. María Esther, yo te quería hacer una pregunta que me ha llamado la atención, que dice así. ¿Qué ha pasado con los niños y las niñas que acuden a los centros de menores y cuando van a cumplir esa mayoría de edad, qué protocolo seguís? Porque hemos estado casi un año en casa, ¿no? Confinados. Esos niños, si han salido hace 6 meses, ahora estarían como en un impacto de incomunicación total, porque está todo cerrado, todo aislado. ¿Qué protocolos seguís? Sí. Bueno, comentarte, ¿no? También han pasado cosas buenas, ¿no? Con motivo de la pandemia, o sea, ha sido totalmente inaudito que, por ejemplo, se crearan 150 plazas para estos chicos MENA en toda Andalucía y que ahora este año se van a crear otras 150, o sea, imagínate 300 plazas en Andalucía en un año, ¿no? Ha sido inaudito, ¿no? Eso es una cosa que no se esperaba y un poco por ahí se ha dado respuesta, ¿no? Curiosamente, para el caso de aquellos chicos que han cumplido 18 años, curiosamente, los que en ese momento estaban en centros de menores han estado mejor porque no han salido hasta que no ha habido una plaza de la mayoría de edad. Entonces, increíblemente, estos chicos que estaban confinados, si han querido acceder a una plaza, han podido estar en esos centros de menores hasta que han accedido a las plazas, ¿no? Y aún hoy sigue pasando que se pueden quedar, ¿no? El problema ha sido para aquellos chicos, primero, que estaban en situación de calle, porque en ese momento no había tantas plazas. Entonces, el protocolo que seguimos, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Granada contábamos con 86 plazas, ¿no? Pero claro, esas plazas no se quedan vacantes porque los chicos tardan tiempo en conseguir un trabajo y en poder conseguir independizarse, ¿no? Entonces, esos chicos en muchos casos han estado, por ejemplo, en Granada se habilitó el pabellón para atención a personas sin hogar y ha sido muy doloroso pues ver cómo chavales nuestros que estaban ya en situación de calle han ido a esos recursos sin hogar, ¿no? Desde ahí algunos han podido acceder a recursos de mayor edad, pero no todos, ¿no? Y luego también ha sido muy, muy desesperante pues los chicos que a lo mejor estaban cumpliendo medidas judiciales que cuando salían ya eran mayores de 18 años, con lo cual no podían ir a centros de menores y a veces han quedado en situación de calle hasta que hemos tenido plazas vacantes. El protocolo es muy sencillo. Cualquier entidad social que tenga conocimiento de un chaval de este tipo, y son muchas las que están trabajando, se pone en contacto con el Servicio de Protección de Menores, cumplimenta un protocolo y, bueno, entrevistamos al chaval y si puede entra en un recurso de esto, ¿no? Lo que pasa es que a veces tienen que estar un tiempo esperando que haya una plaza, ¿no? O sea, opción tienen, pero es verdad que a todos no se les puede dar respuesta, ¿no? En fin, ahí estamos. Pero bueno, algunas plazas más han quedado. Muchas Dime. gracias. Le hacía una pregunta en el chat, le hacía una pregunta a Mercedes, cuando le preguntaba por los retos a los que se refería Mercedes, es decir, ¿qué estamos aprendiendo con la pandemia? Bueno, al principio de la intervención decía que la pandemia había puesto, el sistema educativo había puesto encima de la mesa, había evidenciado grandes déficits que tenía el propio sistema, que tiene que ver con tanto cómo se organiza como con el propio contrato. ¿Perdona? ¿No? No. Sí, ¿no? ¿Sigo? Sí, bien, ¿no? Sí. Vale. Que evidencia las dificultades del sistema educativo tienen que ver con aspectos que tienen que ver con la propia organización y también con el propio currículum. Que ese ha sido, yo creo, son dos aspectos que esta nueva situación nos ha evidenciado. Uno, la necesidad de entender que el currículum en todo el sistema educativo no transita por las disciplinas, sino transita porque sean menos las informaciones y más las estrategias de conocimiento, porque hoy en día los niños y los jóvenes no tienen un problema de información para adquirir su conocimiento, sino tienen un problema de cómo gestionan y organizan la información. Entonces, el sistema escolar no puede seguir incidiendo en estrategias de acumulación de información, que ese ha sido uno de los problemas que ha habido durante el confinamiento con las tareas escolares,
Quizá una de las cosas que se ha evidenciado mucho es que los centros que han optado por hacer propuestas más integradas de las disciplinas, sobre todo en primaria, el nivel de satisfacción del alumnado ha sido bastante alto y hay buenos ejemplos de ello. Entonces, también es cierto que ahora mismo hay un trabajo desde el Ministerio en una línea de aligerar los currículums y darles otro enfoque. Yo creo que esa es una línea acertada y ese es un reto que esta pandemia nos plantea. Otro aspecto ha sido que los desdobles o el trabajo en pequeños grupos ha evidenciado la importancia de reducir las ratios en el sistema educativo. Todos los niveles educativos manejan unas ratios imposibles para que haya realmente un proceso educativo coherente que acompañe el aprendizaje de los niños y de las niñas. Entonces, se hace imprescindible reducir ratios. Otro de los retos tiene que ver con modificar las organizaciones de los espacios y los materiales que existen en los centros. Seguimos viendo centros que tienen, cuando abres la puerta y entras, tienen el aroma organizativo del siglo XIX y estamos en otro momento, ¿no? Entonces, parece que es evidente que hay que hacer inversiones en estructuras y en las instituciones educativas que modifiquen espacios, que los espacios exteriores, o sea, ha sido una cosa tan kafkiana como que todas las autoridades sanitarias hablaban de la importancia de que se utilizase el espacio exterior y resulta que en los centros el espacio exterior era en muchos centros un espacio de cemento, ¿no? No había posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Han sucedido también cosas interesantes. Es que muchas escuelas públicas están haciendo procesos de transformación de los espacios exteriores donde las familias se están implicando en esas transformaciones. Hay un movimiento magnífico a nivel estatal de transformaciones de patios habitables, es decir, de modificar y entender que los contextos físicos y espaciales influyen también en esas relaciones de las que hablábamos antes, es decir, el marco donde vives y el contexto físico-espacial influye en cómo te relacionas y el tipo de propuestas de actividad que haces. Entonces, el sistema educativo tiene que cambiar y empezar a intervenir desde ahí, ¿no? Ese yo creo que es otro reto que nos planteamos y el primero que decía que era la necesidad de hacer confluir lo que es el sistema educativo junto con el social, con la salud, es decir, interrelacionar los contextos que nos preocupamos por la infancia y establecer líneas de trabajo cooperativas entre las distintas disciplinas. Porque, por ejemplo, en este momento para las escuelas ha sido trascendente el apoyo que hemos recibido desde los centros de salud. O sea, los centros de salud han ayudado mucho a las escuelas porque nos han ayudado a gestionar las incidencias que pasaban. Es decir, que esa necesidad de complicidad y de coherentizar los distintos sistemas es otra reflexión que tenemos que buscar, ¿no? Por ahí se me transitaban algunos de mis retos, ¿no? Gracias, Mercedes. Pablo, ¿vamos terminando? Sí, quizá vamos a ir terminando. Yo lo único que se me ocurre como una reflexión muy breve es que la vida de los niños y de las niñas que es tan dependiente de nosotros, los adultos, de ese suelo y ese techo que entre todos les proporcionamos, evidentemente cuando el suelo se mueve y cuando el techo tiene goteras y está agrieteado, evidentemente no aporta el sustento necesario para su buen desarrollo, buen crecimiento. Pero además, aquellos niños en los que su suelo y su techo ya estaba estropeado antes de la pandemia, evidentemente todavía mucho peor. Tendremos que plantearnos entre todos las estrategias para que al menos en el tiempo que tengamos de pandemia y sobre todo después podamos ayudar a recuperar
eso que de pronto se ha dado en llamar la normalidad y que en este momento está pasando por algo tan terrible como es el distanciamiento social. Si me permite, Jesús, lo que haría sería pedirles en plan un poco periodístico, me perdonáis, pedirles a los 3 personas de la mesa que nos dijeran un último mensaje muy, muy breve, porque sé que estamos fuera de tiempo. Mercedes. Bueno, yo os propondría pensar que la educación, que es un bien colectivo, y es un bien colectivo y común, se construye colaborando y que implica que juntemos esfuerzos, que renunciemos a caminos trillados, que renunciemos a rutinas y que seamos capaces de plantearnos nuevas estrategias, nuevas maneras de mirar, y que este reto no es exclusivo de los docentes. Este reto es un reto que nos convoca a todos, ¿no? Es un reto social. Mercedes. Esther. No sé, me gustaría significar eso, que nos quedan todavía momentos complicados, que es verdad que estamos cansados, que ha sido difícil, pero que merece la pena, efectivamente, que sigamos luchando, especialmente por los niños que más lo necesitan, y ahí tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos. Y a veces vamos a ver que no vamos a ver reforzados nuestros equipos de trabajo, sino que las ayudas tendrán que venir, a lo mejor, a ese apoyo a la familia, y los que estamos, por muy pocos que seamos, tenemos que seguir en la lucha, porque nuestro objetivo es que estos niños tiren para adelante con el máximo de recursos posible. Y me quedo con lo de la coordinación que decía Mercedes, me interesa muchísimo, de los profesionales que estemos, que seguro que juntos lo vamos a conseguir, vamos a mejorar. Manuel. Y yo también me quedo con esto, con la colaboración y la importancia de hacer un trabajo conjunto, ¿no? Es la techedumbre que al final va todo ahí junto, ¿no? La piedra, la madera, va todo. Me parece que eso es la máxima y lo más importante, tejer una buena red que nos permita a todos apoyarnos unos a los otros, ¿no? Y asumir también el papel bueno, pues, de las necesidades que tenemos, pues, para poder dar ciertas pautas y ciertos órdenes. No asustar más de los sustos que estamos. Es decir, yo creo que eso es muy importante también. Y hay que ser realista, como decía África. Muchas gracias a los 3. Y desde luego, viendo este panorama de tantas personas, como decía antes, que llevan toda la vida trabajando por la infancia, y de tanta gente joven como están con gusto y con participación en esta mesa que proporciona el Ateneo, la verdad es que la infancia no está desprotegida, no va a estar desprotegida, podemos estar relativamente tranquilos. Muchas gracias al Ateneo. Pues lo primero que tenemos que hacer es aplaudir, así que abrir los micros y aplaudimos, porque ha sido realmente espléndido. Por todo. Un honor para el Ateneo. Aplaudimos todos, sí. Ahí lo dejamos entonces. Gracias. Buenas noches y hasta otra ocasión. Vamos a seguir trabajando sobre el tema infancia, o sea que... Perfecto. Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.